El tema del dato de pobreza que dio el INDEC ayer, que es del segundo semestre, muestra obviamente una suba de la pobreza y muestra el final del gobierno de Alberto Fernández, lo que es la herencia, con 41,7% de pobres en la Argentina, ¿no? 41,7% de la población. El número de pobres, y bueno, hay distintos números porque el INDEC no mide la pobreza en todo el país. Hace una muestra, la encuesta permanente de hogares, en principales centros urbanos, una muestra que es de 22 millones de la población total y saca ese porcentaje de pobreza en relación al total de la muestra. Obviamente, si uno extrapola ese número, 41,7% al total país, y da más o menos el número que estuvo circulando, 19 millones y medio de pobres, ¿no? Más o menos ese es el número que estuvo dando vuelta. Eh, lo, lo que quiero mostrarles, y me parece relevante en términos de la actualidad, de cómo se está llevando adelante el actual ajuste, que todos coinciden que es un ajuste muy picapiedra, ¿no? Un ajuste muy rústico, es decir, que se llegó y se frenó con congelamiento de partidas públicas, con motosierra de transferencia, cero obra pública, cero transferencia a provincia y mucha licuación. El tema de lo que ustedes conocen con los jubilados, ¿no? Y con todas, y con partes de, obviamente, también empleados públicos. Bueno, un ajuste que tuvo mucho de licuadora, motosierra y algo de pisar partidas directamente frizar. Es un ajuste rústico, no es que se estuvo ordenando estructuralmente y cortaste los gastos del Estado que vos sabías que eran totalmente ineficientes, sino que fuiste porque no tenías gestión, porque llegaste en la emergencia, porque tenías que parar la pelota, a darle con la motosierra total a la obra pública, a las transferencias a provincias, y ahí entraron obras tal vez innecesarias y otras que eran muy necesarias, todas a cero, y licuaste a los jubilados. Todo eso se conoce. Ahora, se hizo sobre un nivel de pobreza, la verdad, muy elevado, inédito, que es el que deja el gobierno de Alberto Fernández. Eh, y yo creo que lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández, que fue que aumentaron, este es el dato de Marul, ¿no? Y Rosada, que anticipaba este dato, porque ya teníamos, obviamente, los parciales y se podía hacer la proyección. Lo que muestra es que Alberto Fernández llegó con menos de 16 millones de pobres y se va con más de 19 millones de pobres. Es decir, 3 millones y medio más de pobres en la era Alberto Fernández, ¿no? Con el pico de la pandemia, después baja, después con la aceleración inflacionaria 2022-2023, vuelve a subir la pobreza y acá lo deja Alberto Fernández. Y ahí asume Milei. Y los datos, creo que reconocidos por el propio gobierno, es que obviamente en este primer semestre del año, seguro en el primer trimestre, pero también en el primer semestre va a terminar con un aumento de pobreza todavía mayor. De hecho, esta proyección para el primer trimestre de aumento de pobreza al orden del 45%, bueno, y te da 2 millones más de pobres de cuando asumió Milei, ¿no? Entonces, esto lo reconocen todos, digamos, porque basta ver la aceleración inflacionaria respecto a los salarios registrados, ni qué decir a los informales y cuentapropistas. Obviamente la línea de pobreza sigue sumergiendo cada vez a más gente, ¿no? Esta aceleración es evidente. Entonces, el gobierno reconoce esto y sobre esto dice hay que bajar a futuro, hay que construir a futuro. Pero bueno, es una realidad muy, pero muy delicada, porque estás aplicando un ajuste eh, que muchos creen que es impostergable, porque si no te ibas a una espiralización inflacionaria, pero y que la sociedad está bancando, que la sociedad está acompañando, pero en niveles de pobreza muy, muy elevados, inéditos. Fíjense, hoy 20 millones de pobres, 21 millones de pobres, estamos hablando de, sin duda, niveles récord desde la crisis de 2002, ¿no? Y yo digo siempre, el crecimiento de la pobreza en el gobierno de Alberto Fernández explica la llegada de Milei. Y el crecimiento de la pobreza en los 2 últimos años de Macri explica la llegada de Alberto Fernández. Y el estancamiento de la pobreza en niveles en aquel entonces elevados en el gobierno de Cristina
explica, entre otras cosas, la llegada de Macri. Entonces todos fracasaron y por delante, bueno, la sociedad dice, está bien, estamos en niveles críticos, pero está acompañando un ajuste muy, pero muy delicado. La clave acá es qué pasa con el empleo. Ahora, hay una diferencia crítica respecto al 2002, que me lo decía el otro día un dirigente de la oposición de Juntos por el Cambio, un gobernador, que claro, estás en estos niveles de pobreza hoy, que son récord, 45% de pobreza, si estamos ahora en el primer trimestre, solo es comparable con la crisis 2001-2002, que llegó al 55-57%. Pero claro, en aquel entonces no tenías la cobertura previsional que tenés hoy. Hoy tenés casi 8 millones de jubilados, en aquel entonces tenías 3. Y en esos 8 millones, claro, en esos 8 millones cubriste a muchos que estaban fuera del sistema, que le diste las moratorias y demás. O hoy tenés, ¿cuánto hay de AUH hoy, Amilcar? Sí, no Pero tengo hay nuevo, pero sí es una 3 cobertura millones, por lo importante. menos 3 millones de familias, ¿no? De chicos que tienen AUH. Más la tarjeta alimentaria, es decir, un montón de programas sociales y de cobertura social que se refleja en parte del gasto público que en el 2002 no tenía. Y eso explica en parte también el amortiguador social que tiene el gobierno. Me parece que ahí hay un punto relevante. De todas maneras, estos datos que estamos mostrando, el gobierno también los ve y me parece que toma nota, ¿no? Después les cuento algunas anécdotas de Milei, que en muchos casos se hace el loco, pero después tienen una estrategia clara de negociación política y demás, y cómo se sorprendieron algunos dirigentes cuando lo fueron a ver como Pichetto, ¿no? Que le iban a explicar lo que tenía que hacer en el Congreso y demás, y cuál fue la respuesta de Milei. Pero el gobierno toma nota de que está, digamos, haciendo un ajuste en un polvorín social, sobre un polvorín social, que es la herencia más la aceleración inflacionaria desde diciembre. Y bueno, es claro que lo único que no solamente no se licuó, sino que mejoró en términos reales, ayúdame con esto, Amilcar, fue la asignación universal por hijo. Sí, ahí, En el caso de la asignación universal por hijo, dieron un aumento a Amilcar, es decir, en diciembre tuvieron el aumento del 20% la AUH que daba la fórmula de movilidad previsional de Alberto Fernández. Y después tuvieron un refuerzo en enero. sí, ahí, no, lo que te iba a decir es que justamente hubo un ajuste en las partidas presupuestarias, ¿no? Y la que picó en punta es eso, la UH y todas las asignaciones familiares. O sea, el gobierno Claro. está tomando en cuenta eso. Porque la UH, fíjense, la UH venía en la licuación incluso del gobierno de Alberto Fernández, como venía en la licuación de las jubilaciones, como la UH, la asignación universal por hijo, se ajusta por la fórmula previsional, se ajustaba con 4 igual que las veces jubilaciones. al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre, por la fórmula previsional, que era el RIPTE, la combinación del RIPTE y la recaudación previsional. Todo eso, con la aceleración inflacionaria del 95% de inflación en 2022 y el 211% de inflación en 2023, vino en la tendencia para abajo, una caída muy fuerte del poder adquisitivo de los jubilados, licuación de los jubilados, pero también licuación de la UH. Nosotros contamos, la licuación fue muy grande en 2022 para los jubilados y calcada también para la UH. Este serruchito es porque cada vez que había un aumento en marzo recomponen un poquito, pero después caían de nuevo. Después recomponen, caen. Recomponen, caen. Es decir, en los meses que no tienen aumento, caen. Y después recomponen un poquito. Pero lo que hay que ver es la tendencia, y la tendencia es una caída enorme del poder adquisitivo de la UH. Sin embargo, tuvieron ahí una recomposición que estuvo por afuera de la recomposición. Se le dio un extra Sí, ahí a la Maxi tengo UH. los números para tener una idea, Claro. ¿no? La Y UH, sobre eso se le dio el 27,18% en claro, marzo para los jubilados, pero sobre una recomposición que sacó la tendencia. Entonces, la UH en poder adquisitivo, por primera vez recupera los niveles del 2021. Fíjense acá, 2021. 2022, 2023, la UH siempre estuvo muy por debajo. Entonces, el gobierno ahí puso plata.
Es decir, puso plata, abrió el grifo, consciente de que está en un polvorín social, y en la UH no solamente le dio el aumento de diciembre, le dio un extra, y sobre ese extra ajustó el aumento de marzo de los jubilados. Y esto es lo que marca este salto del poder adquisitivo de la UH. Sí, Amilcar. Ahí no, para los números. En noviembre vos tenías la UH en 17.000 pesos. Diciembre pasó a 20.661, enero 41.300 y Ahí ahora está. con el El último aumento aumento de enero no era un aumento que estaba previsto para la UH, porque claro, los fue la aumentos de la primera UH eran los medida mismos que que jubilados, claro, diciembre, marzo, duplicó. Ahí claro. duplicó. Y O sobre sea, eso le diste el aumento de marzo de la movilidad. entonces te fuiste a 52.000 pesos. Eso es un 205% de De noviembre a aumento. ahora. Entonces, Bueno, atenti que ahí el gobierno, aparte, Milei lo había dicho antes, dice, la única partida que puede subir, que no va a sufrir el ajuste y va a crecer en términos reales, y más en la primera parte, era que Petovelo tenía libre la lapicera para aumentar, que era la UH y programas sociales específicos sin intermediario y demás. O sea, ahí tenés 205%, obviamente va por arriba de lo que fue la dinámica de precio, aunque fue muy, muy importante el salto. Y de hecho, ahora salió la partida presupuestaria que se actualizaron, porque el presupuesto como está congelado, ya dieron un DNU para actualizar las partidas. Si mirás en términos nominales, lo que aumentó más es AUH, son 141% aumentó en la ampliación esta de presupuesto, que fue a través del DNU 280, que se conoció ahora. Y después tenés, por el otro lado, por ejemplo, obra pública, cero, aumentó. Subsidios económicos, 35%, nominal, ¿no? Esto va a pasar que en la mitad del año vamos a tener subas del presupuesto, pero todo bajo el esquema, ¿no?, del ajuste fiscal. Pero la única partida que se destaca sigue siendo aguacho, asignaciones familiares, porque el gobierno está poniendo ahí, entiende la situación y está poniendo más recursos en esas partidas. ¿ven? La UH en términos reales. Lo que se ve ahí, por eso digo, el dato de pobreza no es un dato menor, digamos. Estás construyendo un ajuste muy grande, en el cual estás diciendo, bueno, mi única prioridad es frenar la inflación, derrumbo la obra pública, corto todas las transferencias, licúo a los jubilados, licúo a los asalariados públicos, anuncio que voy a rescindir contratos de empleados públicos y en el medio la economía se me derrumba. Bueno, está bien, cuando dice bueno, hay que tener coraje, está bien. ¿Cuál es la sustentabilidad política de esto? Estás en los niveles de pobreza récord desde el 2002. Bueno, el gobierno me parece toma nota, se ve ahora sí, el serruchito. Sí, sí, sí. Fíjense, la recomposición, si no se entendió, de la UH fue en diciembre, que tenía la recomposición de la movilidad previsional. Los jubilados siguieron licuados, Sí, sí. pero a la UH se le dio un aumento extraordinario en marzo. Lo que decías vos se duplicó prácticamente. Sí, sí, duplicaron. Se duplicó. Y sobre eso le dieron, cayó en febrero, porque en febrero ya te lo comió parte, te lo comió la inflación de febrero, y sobre eso le dieron el aumento de marzo, el aumento del 27,18% le dieron a los jubilados. Los jubilados, nosotros nos paramos enero, abril, aunque el aumento que le van a dar en abril, todo lo que quieran, los jubilados siguen licuados. La UH no, la UH en marzo estaba mejor que los últimos 2 años, es decir, el poder de compra era mayor que 2023 y que 2022, volviste al nivel de 2021. Desde entonces que no había. Cuando yo digo estos serruchitos, porque la movilidad previsional te marca este serruchito, cada vez que hay un aumento en marzo, se recompone un poquito. Después hasta junio cae, después se recompone en septiembre, después hasta diciembre cae, después se recompone en diciembre, después hasta marzo cae y así. Lo que estamos viendo es que la tendencia era la licuación. Esto es lo que le pasó a los jubilados los últimos 2 años. Bueno, era también lo que le pasaba a la UH, porque se ajusta con la movilidad previsional, y bueno, le dieron un aumento relevante en enero y sobre eso marzo, y eso le permite